Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Criterios en este 17 de octubre. Como siempre, es un placer que usted nos acompañe en el abordaje de esos temas importantes de nación. Vaya semana la que hemos tenido en el deporte como tal, con una situación que es la parte de las eliminatorias mundialistas. ¿Qué relación tienen estos dos aspectos? Bueno, y sin más lo estaremos abordando esta noche con nuestros invitados especiales. En primer lugar, le damos la bienvenida a Franklin Martínez. ¿Qué tal, Franklin? Un gusto, buenas noches. Un gusto saludarte, feliz viernes, y bueno, estamos ya listos para hacer un poco el balance. Creo que en realidad no es muy buen balance que vamos a hacer, pero yo he visto todo tipo de reacciones ahora, pero sí hay algo que enciende, porque fíjate que uno mira obra, mira la otra cosa, pero hoy que ve fútbol, la gente se desata, la gente se desata. Y hoy sí he visto a la gente mandando bendiciones a los que están al frente del fútbol. Bueno, ahí estamos listos. Bueno, espero que se desate la entrevista de esta noche también. También le damos la bienvenida a Marvin Aguilar. ¿Qué tal, Marvin? Un gusto. Gracias, buenas noches a ustedes aquí en el chat. Un saludo a la audiencia de Canal 8. Bueno, entremos en materia. A ver, tuvimos una semana bastante turbulenta, o sea, en cuestión de 5 días la selecta jugó en 2 ocasiones, ambas ocasiones con esperanzas, en ambas ocasiones los otros resultados se dieron como para que la selecta pudiera ganar e irse arriba, pero pues desgraciadamente perdieron. Muchos dirán, bueno, pero ¿y cómo se puede relacionar un deporte tan lindo como el fútbol con la política? Por favor. La verdad es que la política está en todo. Pasa que uno no lo trata o trata de alejarlo, ¿verdad? Porque la política es mala palabra, pero prácticamente está en todo. El fútbol, creo, igual que la religión, son dos componentes que están en la política, en el corazón de la política, porque mueve a la gente. Vos sabés que la gente se mueve por emociones. Y si hay dos cosas que mueve a la gente, tanto sea por frustración, por amor, por felicidad, por tristeza, es la religión y el fútbol. Sí. Y hay otro factor que mueve que tiene que ver con la cultura, ¿verdad? Ahora, digamos, en la parte de la política, el fútbol y la política, nosotros hemos en realidad hecho del fútbol política, pero no hemos hecho política para el fútbol. No sé si me doy a entender. ¿Cómo no? Es decir, el deporte en general, el deporte es una política pública, o debería concebirse como una política pública, porque te permite equilibrar el desarrollo de nuestra niñez, de nuestra juventud, y sobre todo cómo lograr equilibrar aquellos aspectos que digamos, componen a una sociedad o determinan a una sociedad. El fútbol, en el caso nuestro, creo que es el deporte rey, ¿verdad? Fuera del fútbol hay otros deportes, pero este es el que mueve a las masas, determina a las masas. Y cuando estamos en un momento como el que estamos, en una precalificación para el Mundial, la gente se junta, los amores se juntan ahí, ¿verdad? Y entonces creo que ahí es donde este juego de palabras que yo te digo no se aplica. Nosotros hemos hecho, o más bien ahora, y bueno, de manera histórica lo hemos hecho del deporte y del fútbol política, para beneficiar política, para sacarle jugo, lucro al fútbol en función de la política, pero no hemos hecho política para el deporte y para el fútbol. Y ahora los resultados te vuelven a demostrar eso. Jugamos con la aspiración de la gente, con el sueño de la gente, decir, ahora sí vamos, ¿verdad? Por varias razones. Desde que traes a un técnico que tiene un registro, digamos,
que vuelve a entusiasmar a la gente. 3 mundiales había clasificado. No, y ha clasificado a otros como, no como director técnico, sino que como parte del equipo técnico. O sea, tiene un registro, pero no es con milagros, o sea, no es con juegos mediáticos, no es con luces LED o con crear expectativas que no son aterrizadas que se hace. Esto requiere en realidad construir como política pública y de abajo y no tenemos. Y entonces, claro, la gente se emociona, la afición sueña, se entrega, cree. De hecho, así le pusieron a la campaña que utilizaron. Yo decido creer, decían. Y hasta salían bailando y salían. Porque yo elijo creer. Lo convirtieron en propaganda política. Hicieron del fútbol propaganda política, pero no entregaron al fútbol o al deporte políticas públicas. Entonces, el resultado, quizás por ahí voy a empezar, el resultado que tenemos ahora es exactamente en relación a lo que se ha hecho por el deporte, ¿ya? Un resultado fracasado, triste, que vuelve a aterrizarnos en lo que somos, como un país que tiene un gran amor por el fútbol y el deporte, pero que le apuesta en absoluto nada. El resultado que tenemos ahora es producto de lo que se ha hecho. Sí. El presidente involucró a su hermano, decidieron de manera directa meterse como familia en este tema, intervinieron durante los últimos ciclos a la principal instancia, hubo una disputa de poder al más alto nivel, mediáticamente han tratado de controlar la agenda, han utilizado instituciones como la Fiscalía y otras instancias para meterse en este tema y los resultados son lo que te digo. El producto al final de cuentas es lo que la gente valora. Y yo te decía al inicio, cuando uno ve esas entrevistas que le hacen a la afición saliendo del estadio, ya no hay más que decir, lo dicen todo. La gente sale con una cólera, la gente sale con desencanto, la gente, y eso creo que se va inflando. Puede ser esto un juego de doble filo, Vamos a ver qué pasa. Por ahí está nada más el momento. Bueno, con esto nos vamos a la primera pausa comercial. No nos cambie, ya regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. ¿Qué es lo que vimos en los últimos partidos? Lo que se viene diciendo. 1% de posibilidades y 99% de fe, al menos cuando comienza el partido. Una vez terminado el partido, es 100% de frustración. Marvin Aguilar, ¿cómo la idiosincrasia de la gente, cómo se ve moldeada por los resultados y que de repente comienza a buscar culpables? Que si el Estado no invierte, que si eso se tuvo que haber solucionado hace 5 años, que si los técnicos, que mira, hay que crear políticas. Siempre buscamos responsables cada vez que nos duele un resultado. Marvin, por favor. Bueno, primero, la antropología estudia todo lo que el hombre hace. Y el hombre hace deporte. Y dentro de los deportes está el fútbol. Hay un libro de Johan Huizinga que se llama Homo Ludens. Y en este libro, él desarrolla la teoría para explicarnos cómo salimos de África los humanos a poblar todo el mundo. Sí. Y es ahí donde surgen los deportes, fíjate. Porque la tribu iba caminando y se topaba con un río. Y entonces había que cruzar el río. Y lo que hacía la tribu era lanzaba a uno de la tribu a nadar. Natación.
Y si aquel uno llegaba a la otra orilla, la tribu podía pasar el río. Y cuando el uno llegaba al otro lado, todos celebraban. Vamos a poder seguir avanzando, porque como éramos nómadas y llegábamos a un lugar y nos comíamos todo lo que había, y cuando se terminaba había que seguir. Sí, como eso. Entonces alguien tenía que aventurarse a ser el primero en pasar el río. Y eso generó al héroe de la tribu, que es el Mágico González. El héroe de la tribu es el Mágico González. El héroe de la tribu es Lionel Messi. El héroe de la tribu es Maradona. El héroe de la tribu es el Pelé Zapata. Es el que logra cruzar el río y que después de él podemos ir varios. Eso es el Homo Ludens. Nosotros somos Homo Ludens y por eso tiene en El Salvador, como en varios países, esa característica tan pasional. El problema en El Salvador es cuando los políticos se meten a dirigir el fútbol. ¿El político tiene que ayudar al deporte, al fútbol? Sí. ¿Cómo? Con políticas deportivas, no como dirigentes. ¿Vean? Tiene razón el Bolío de decir que no es culpa de él esto. La culpa de él está en que vino a hacer política. ¿Por qué vino a ser político? Porque él debió haber dicho lo que dijo el domingo, ¿verdad? Después del partido, o cuando fue el partido, perdón, de Guatemala. El martes. Perdón, el martes. Eso que él dijo, debió haberlo dicho al principio. No es mi culpa, no vamos a ir a un mundial, ¿verdad? La selección está mala y cualquier resultado que hagamos es ganar experiencia. Que fue lo que dijo el martes, después del partido. Y de hecho se había mencionado que el proyecto, o sea, que no se ilusionara, que la idea era avanzar hasta Pero el lo 2030. dijo hasta el martes, hasta que las opciones han finalizado. Él hubiera dicho al principio eso. Y nadie lo estaría culpando. Pero cuando él vino a hacer política es porque se reunió con el presidente, él se sentía contento con el presidente Bukele es un ejemplo, tenga la camiseta de la selección, ¿verdad? Yo me voy a hacer una foto con usted. Y empezaron incluso de una manera extraña a que los periodistas deportivos, que la prensa deportiva ha sido siempre la más incisiva, que ha sido implacable con todo lo que es digamos, la estructura deportiva, dirigentes, futbolistas, etcétera, afición misma, comienzan a decir cosas como que nunca en toda la historia del fútbol, me imagino que desde que jugaban pelota los lencas y los nahuapipiles, Yamil Bukele le había dado el gran apoyo a la selección de fútbol. También los comentaristas deportivos comenzaron a usar política en sus narraciones, porque había que generar, ¿verdad?, una atmósfera de que podíamos ganar, de que podíamos ir al mundial. Sí, y que si todo esto se lograba iba a ser responsabilidad de una sola persona, el presidente Bukele. Ese era el trasfondo. Si los partidos se hubieran ganado, el de Panamá y el de Guatemala, yo te apuesto que el presidente hubiera ido al estadio a verlos para darse un baño de masas en ese coliseo romano que es el Estadio Cuscatlán. Ya tuviera un montón de videitos por ahí. Exacto, pero como perdimos, el presidente no fue al estadio. ¿Verdad? Porque si salía en ese momento, aquel baño de masa se podía volver en que el 91% de popularidad se iba a volver insultos y chifladeras en el estadio, al mejor estilo de la Roma antigua. Porque en Roma las encuestas eran el Coliseo romano, baño de masas, aplausos al emperador, sos popular, gritos, insultos y pulgar abajo, el pueblo te odia. Y eso es bien complicado, ¿verdad? Sí. Entonces esa es una situación que nos deja claro que estamos en este programa esta noche hablando de fútbol porque ellos lo han politizado y están evidentes todos, el técnico, los periodistas y el montón de gente y los políticos que se metieron y se pusieron la camiseta y verdad e incluso llegan al ridículo de que para que no digan que somos racistas sueltan a una haitiana en el estadio para que se ande tomando fotos con todo el mundo, como que si eso significa que no somos racistas. O sea, todo fue una manipulación.
Eso obliga a que nosotros desde el análisis político opinemos entonces, porque quien ha politizado el deporte han sido ellos. Ahora bien, hagamos una reflexión, una hermenéutica, ¿verdad? ¿Desde cuándo sabemos que el Mundial va a ser en Canadá, Estados Unidos y México, y que esas tres selecciones, potencia futbolística en CONCACAF, no iban a estar en la competencia? En 2018. Hemos tenido 6 años para preparar una selección decente. ¿Quién ha gobernado 6 años? El presidente Bukele. Entonces él debió, la pandemia, porque como la pandemia ya pasó hace 5 años, pero la pandemia todavía sigue siendo un buen obstáculo para justificar muchas cosas. La pandemia no podía, bueno, pero pasó la pandemia y sabías que el Mundial venía. Pero ¿qué decían los salvadoreños? Pues mira, como no va a estar Canadá, no va a estar México, no, y los demás son peleles, los vamos a agarrar, ¿verdad? Como flyer. Perfecto, pero resultó que aquellos peleles empezaron a prepararse. Y El Salvador, como no iban a estar los 3 poderosos, y nosotros estamos entre los 4 poderosos, ¿verdad? Le íbamos a ganar a esos negros de Surinam, a esos momorocos de Panamá. Y los chapines, no saben qué es, lo que saben es hacer tortillas, ¿verdad? Además tenemos el arma secreta. Claro, ¿que era quién? Nayib Bukele. Exactamente, sí. Entonces, ¿ves? Entonces, claro, ¿qué pasó al final? Lo de la liebre y la tortuga, ¿verdad? Nunca mejor usada la fábula en que la liebre, por supuesto que el conejo corre más rápido que la tortuga, pero resulta que la liebre se duerme y la tortuga a paso lento llegó hasta la meta, le ganó al conejo. Y lo más interesante de todo esto es que el juego que usa el gobierno para mover a la afición es el de 1% de posibilidad contra el 99% de fe. Bien, la fe solo sirve para una cosa, para creer en Dios. La fe no mueve montañas. Eso es falso. La fe hace algo más potente todavía, mueve al hombre y el hombre puede mover la montaña. Si lo entendemos así, la fe está bien. Pero el fútbol, fíjense, es la suma del ADN, es decir, la predisposición física de 6 marcadores que debe de tener biológicamente una persona y que si los tiene, el entrenamiento, el entorno, la motivación, no la fe, la motivación, no la fe, más la oportunidad, cuando estás en el campo, no la suerte, no la mano de Dios. Esa solo fue a Maradona, una vez. Pero aquí confundimos motivación con fe y oportunidad con suerte. No. Tú no descubrís la vacuna contra el cáncer, contra el VIH y la penicilina por suerte. La descubrís, ¿verdad? Porque la oportunidad la aprovechaste al hacer tus experimentos. Tú no sos ingeniero, no sos médico por fe, sino que lo sos por motivación, porque vas a terminar, porque podés ganar un buen sueldo. Lo primero que tenemos que hacer es entender que aquí hay fútbol, pero no hay política futbolística, no hay políticas deportivas. ¿Y cuál es una política deportiva? Crear el bachillerato deportivo, que puede ser opción fútbol, ¿verdad? Y eso es una política deportiva. Lo propagás por los cantones, que es donde están los futbolistas. ¿Y cuál es la otra política deportiva? Que aquí queremos una selección para ir a un mundial.
No, tenemos que tener futbolistas para venderlos al exterior y entonces sí vas a producir una buena serie de Mágico González. Pero es que el punto es que no solo, fíjate, ADN, hay 6 marcadores que te predisponen: la velocidad, el rendimiento, la recuperación de una lesión. Todo eso te lo va a determinar una prueba de ADN. Bueno, la resistencia, una de las situaciones que pudimos La ver es que resistencia. varios jugadores no aguantaron los 90 Correcto. minutos. Eso es una prueba de ADN que le hagas a alguien desde pequeño. No quiere decir que va a ser un Messi, un Ronaldo, Claro, no. pero quiere decir que tiene esa predisposición, que si le pones un entorno alimenticio, emocional, psicológico, ¿qué es esto traducido así? Una beca. Te vas a los cantones, ves al bicho que tiene esa predisposición genética, la confirmas con una prueba de ADN y le das una beca para que tenga comida, para que estudie, para que no se preocupe de que antes de jugar fútbol tiene que comer. Entonces le das una beca a los mejores. Luego después el entrenamiento. ¿Cómo? En una escuela de fútbol. Pero que vos vas a ser bachiller también, que cuando te gradúes de ahí vas a tener un título que te va a permitir entrar a la universidad. Aquí, ¿cómo un futbolista dice que es futbolista? ¿Por qué Francisco Gómez dice que es futbolista cuando está narrando el partido? No, pero es que tenés que darle una credencial. Eso se llama autoestima. Yo soy bachiller deportivo. Ah, mira, y jugás bien y lo demostrás. O técnico, ¿eh? Exacto. También además los técnicos. Tenés que mandar al exterior gente para después crear aquí la carrera de técnico. Y todo lo que implica la empresa futbolística o deportiva. Preparadores físicos, psicólogos deportivos, nutricionistas, ¿verdad? Es decir, médicos que te están haciendo las pruebas físicas para que vayas al gimnasio, para que desarrolles fuerza. Y por sobre todo, algo que nuestros futbolistas lo hemos visto a lo largo de la historia. Y esto incluye al Mágico, por ejemplo. Hay que aprender a controlar nuestras emociones. ¿A qué me refiero esto? Pelé, Messi son punta a punta 2 generaciones. En medio está Maradona. Y todos los que siguen el fútbol sabrán a qué me refiero. ¿Qué le falló a Maradona? A pesar que era un genio futbolístico. Sí. ¿Por qué Pelé no pasó como Maradona? ¿Por qué a Messi no le ha pasado lo de Maradona? En nada de eso que ustedes ven había fe. Había motivación por parte de ellos. De salir de allá de las vías miserias, de las favelas. Esa es la motivación. Entonces, y la oportunidad cuando vieron que eran buenos, que era disciplinarse, los 3, pero controlar sus emociones, Pelé y Messi. Maradona no pudo controlar sus emociones, porque eso te lo da una preparación psicológica. Pasa que yo creo que esto, tal vez en el otro bloque tocamos eso, porque esto también tiene que ver, o sea, tú tienes razón en esto, pero... Ese es el papel del gobierno. O sea, Yamil Bukele lo que debe de hacer, si le quiere ayudar al deporte, al fútbol, es crear el bachillerato deportivo, crear las políticas futbolísticas. Sí, pero... No necesitamos un estadio que nos va a venir a complicar más el medio ambiente. Necesitamos que esos 100 millones que te va a costar ese estadio, lo repartas en los cantones. Es que lo que están haciendo son trofeos políticos. Correcto. No están haciendo política. Política deportiva. Lo primero que hay que hacer, y ahí nos vamos al otro bloque porque ya te veo desesperado, pero lo primero que hay que hacer es buscar a alguien que sepa de esto y ponerlo ahí. Pero nosotros ponemos a diseñadores a conducir agricultura, ponemos a técnicos en computación a hablar de cultura, a basquetbolistas, a militares a hablar de educación, a basquetbolistas a dirigir el fútbol, a un basquetbolista que no tenemos, digamos, o sea, tampoco, pues. Y luego querés agarrar al Mágico como que es el pastor
de la política de nuevas ideas, porque así lo han agarrado, disculpame, yo veo al mágico ya hasta desorientado, ya no sabe dónde anda. ¿Va? Claro. En realidad no estamos pensando en proyectos. Entonces, lo que tenemos ahora es, no tenemos plan, no tenemos visión, no tenemos ruta, no tenemos enfoque, no sabemos para dónde vamos. Pero tenemos una familia que cree que ellos tienen las soluciones a todo. Y ahí quizás podemos hablar cuando regresemos, porque necesitamos encontrar a alguien que vea proyectos de largo plazo. De largo plazo. Correcto. Una encuesta rápida que hice yo en mi canal, porque la gente tiene la razón al final. ¿Quién es el culpable de esto? Le puse yo ahí 4 opciones. El gobierno, los jugadores, el entrenador o todo. ¿Y qué dijo la gente? El gobierno. Y segundo, los jugadores. Y de ahí se bomba. El entrenador no le echaron la culpa. Aquí lo más seguro es que van a querer limpiar en el pobre baboso. No. Pero ese es el enfoque cuando no tenés ruta, cuando no tenés plan. Y lo van a cambiar. Cuando no tenés a alguien que tenga visión y proyecto de largo plazo. Todo lo querés ir resolviendo a ver qué me dice TikTok y cuáles son las tendencias de X. Y entonces aquí yo tomo decisiones. Así no funciona la cosa. Así no vamos a resolver nada. Por eso es que los proyectos no funcionan. Porque no pones las cosas bajo las manos de alguien que tenga capacidad y que en realidad sepa cómo hacerlo. Tenemos a un vendedor de motos construyendo viaductos y no te funcionan así las cosas. Ahí andan a última hora remendando a ver quién les viene a resolver las cosas. Que terminan siendo ampliadores de calle porque no pueden hacer el viaducto. No, terminan botando el pisto también a la zumba y morumba. Y claro, en esa botadera alguien lleva el canasto para agarrar lo que se cae. Bueno, con eso nos vamos a la siguiente pausa comercial. Ya volvemos en Criterios. En los bloques anteriores ya se habla de la carencia de políticas para el fútbol, pero se está hablando también de proyectos a largo plazo. Un ejemplo, en el 2013 se da la gran gesta histórica por primera vez para las divisiones inferiores. Hablamos en primer lugar de la selección sub-20. Hubo muchísima esperanza de que esa selección sub-20, que también nos dio la primera victoria en un mundial, al menos de fútbol 11, de que esa selección era la elegida para que al llegar algún día a la selección mayor, esta también nos llevara a nuestro siguiente mundial. Ya pasaron 12 años desde aquella gesta. Y cuando se les pregunta qué pasó con esa selección dorada, la mayoría contesta que muchos tuvieron que retirarse por cuestiones económicas, por cuestiones laborales, por una situación de querer continuar con sus estudios, porque no podían llevar el deporte y los estudios a la par, no podían llevar el deporte y sus trabajos a la par. Ahora tenemos a la selección sub-17, que en noviembre hará su debut en el Mundial. Y si vemos a largo plazo, podemos pensar, pasará lo mismo de no cuidar a estos chicos, que son los que nos pueden llevar al siguiente Mundial. Pero es que fíjate que la sub-17 ya es tarde. Es que tenés que empezar allá con los de 10 años. ¿Tarde para qué? Para que allí haya una selección que va a ir al Mundial. Porque aquí lo que quieren es ir al Mundial. No, tenés que volver a empezar allá con los de 10 años. Tenés que agarrar a los mejores y becarlos. Sí. Ese es un proyecto, digamos, de largo plazo. Es que no, pero exacto. no puedes dejar, digamos, de apostarle a lo de corto plazo. No, de acuerdo. Mediano plazo. Pero no es la Liga Nacional no pretendía hacer bases eso. No hay. La Liga Nacional no pretendía hacer eso. Es que mira, vamos a ver, yo te decía, para mí el pilar fundamental es que no estás pensando en proyecto, Bueno. sino que lo estás viendo cómo sacamos trofeos de cada cosa. ¿Ya? Empezó a ganar, te voy a poner este ejemplo, empezó a ganar la selección de playa. Salieron corriendo todos a quererse tomar la foto. Y quedó entre las 4 a nivel mundial, ¿verdad? Pero ¿qué?
corriendo todos, va, sobre todo los políticos, a tomarse la foto, sí, nosotros. Y por supuesto, va, no hay política. ¿Dónde está la selección de fútbol playa ahora? Anda acá. No hay. Sino que vamos aquí a ver a quién le sacamos raja si da resultado. Y si no, nos cambiamos de carril y nos montamos a otra cosa. No, porque nos montamos. Hemos pasado 4 años tomándonos fotos en Labinajes, porque no hay otra cosa aquí. Y gracias a los chinos. Y se acabó la película. Y después las 5 cuadras del centro histórico. Bueno, son más, ya va creciendo. Pero, y se acabó la película. Pero no estamos pensando en... Y entonces ahora nos dicen que ya logramos el éxito. Somos turísticamente un modelo. Baja, nos damos baja, porque no estamos pensando en largo plazo. Entonces, en el fútbol vos tenés que construir proyectos. Y para eso lo primero que tenés que tener es buscar a alguien que sepa. Pero aquí han decidido poner al hermano del presidente. Ahí es el primer error. Segundo, a mí me parece que en general los deportes, pero el fútbol es la característica principal. Y voy a recordar algo de la campaña, voy a recordar. Pero solo te termino aquí rápido. En la campaña dijo el presidente Bukele que no iba a poner a su hermano en el INDE, pero cuando presentó el plan deportivo, pero que su hermano iba a recomendar. Sí, lo dijo, búsquenlo, iba a estar hasta el audio, búsquenlo. Pero que su hermano le iba a recomendar. Claro, pero su hermano le iba a recomendar quién era el indicado, el idóneo. Pues sí, se autorrecomendó. Pero ¿cuál es el segundo enfoque? El segundo enfoque es que nada más lo vemos como un esquema utilitario. La Liga Mayor que vos mencionaste, el enfoque es económico. El enfoque es económico. Le sacamos plata porque, hay que decirlo, el fútbol es negocio. Claro. Aquí y en todas partes. El fútbol es negocio y buen negocio. ¿Verdad? Porque aunque tiene que ser así, los futbolistas tienen que ganar bien, pues ya cuando son profesionales. Pero no es negocio para los futbolistas. No, pero es que se supone que ellos deben para los dueños de los clubes. Entre $5,000 o $10,000 un futbolista bien cotizado. Por ahí tan buen negocio es que, y no importa si perdés, la gente ahí está en los estadios. ¿Sí o no? Ahí está. Depende, porque, por ejemplo, la afición del Águila es bien resentida si el Águila no gana. Pero ahí ya... pero no la mayoría, no como si fuera ganando. Sí, claro. Y la selección, te apuesto, que ya si te fijaste, el entusiasmo para el partido de Guatemala, que parecía que El Salvador le podía ganar a Guatemala, ya no hubo entusiasmo. Y perder todavía frente a Guatemala... Sí. En el Cuscatlán. Sí, o sea, es decir, no en Estados Unidos, donde siempre se hacen los amistosos. Claro, entonces eso quiere decir que en 6 años este gobierno se viene a hacer cargo de la selección hasta hace como 1 año, 2 años, ¿verdad? Entonces pasó todo un buen tiempo sin meterse en el fútbol. ¿Por qué han agarrado el fútbol? Porque vieron en el fútbol una oportunidad de repuntar la popularidad del gobierno, que necesita cada vez más dosis de emocionalidad más fuertes para mantener a la gente del lado del gobierno. O sea, y ves periodistas deportivos prestándose a eso. Sí. Entonces, ese es lo malo. Y yo podría, con el respeto de los creyentes, usar esta frase. Dios castiga y sin azote. Y mira, Mario, porque si el objetivo era manipular la emoción de los salvadoreños en torno a algo que es sagrado como la Selección Nacional de Fútbol, porque son los héroes de la tribu, que son los que logran avanzar y detrás de ellos vamos nosotros, porque hay una nostalgia de que no servimos para nada, pero le hacemos creer a la gente que con fe y posibilidad, esta vez sí, y es gracias a mí, y fracasamos. Entonces, ojo, así como está la Selección Nacional de Fútbol, en realidad así está el país. Ojo, porque ese es el reflejo de la fe. Eso es el reflejo de los salvadoreños, porque si hay algo en el que todos convergemos, yo nunca había opinado de esto porque la lógica era, mira, si no la apoyas, no la critiques. No, la gente es dura con eso. Pero ya pasó, y hoy podemos ver que el bolillo no es el culpable, pero es culpable de hacer política y de cobrar caro por hacer política.
Los periodistas es como y los artistas que vienen Claro. y antes del concierto o al final del concierto hacen su tributo político. Dicen, nunca ¿verdad? habíamos visto a El su alabanza Salvador. política. Sí, claro. Pero eso está en el contrato. El contrato. Y cobran por eso. ¿Será que al Bolillo le pusieron eso en el contrato? Pues no, si no se lo pusieron, lo hizo bien, lo hizo. Así, porque- así arrancó, haciendo política. Entonces, ¿qué criticamos? A los periodistas que se alinearon con un discurso que no era cierto. Y a los políticos que se volvieron otra vez a meter en el fútbol para sacar raja política y como dice la afición, va más dura y crítica, en realidad lo que llegaron fue a salar la cosa. Era un saco de sal lo que han llevado, ¿verdad? Porque su presencia ahí Así no... dice la gente, sí, por lo menos. Sí, exacto. La presencia ahí no fue, digamos, los Sí, resultados. no, nada. ¿verdad? ¿Quieren No, ayudarle nada. al fútbol? Políticas deportivas, que son, primero reconozcamos que no tenemos nada y vayámonos a becar muchachos en los cantones. Intercambios. hay tantas cosas que Formémoslos, pueden hacer. también démosles educación, no hagamos estadios, hagamos escuelitas deportivas en los cantones, mejoremos las canchas de tierra que hay en los cantones, saquemos bachilleres deportivos, bequemos gente técnica al exterior, hagamos una academia donde ser futbolista y ser técnico sea acreditado como ser doctor, como ser licenciado. Eso necesitamos aquí porque eso es política deportiva y eso solo hay una gente que lo puede hacer, los políticos, porque esa es una ley de la Asamblea Legislativa, Bueno, es en una educación creación del Ministerio de Educación. Entonces, aquí hay En salud. fíjate bien, aquí hay escuelas deportivas sin ningún respaldo, digamos, académico, y que los papás con aquella añoranza de que su hijo le vieron cara de Messi, lo meten. Hasta el nombre le ponen alguno. Y gastan pisto en eso, hasta topan la tarjeta por mandar al hijo a un intercambio futbolístico, algún retiro, sin hacerle pruebas, vuelvo a insistir, de ADN, para ver los marcadores si los tiene. Ojo, la prueba de ADN no quiere decir que vos vas a ser Messi, pero te da una idea que tenés marcadores, por ejemplo, para que no te canses a mitad de partido, para ver si tenés esas habilidades de fútbol aéreo, para ver si es que sos enano, pero eso te sirve, ¿verdad? Como a Maradona y a Messi. Entonces, y además de eso, el entorno, la alimentación, ¿verdad? Además, la cosa de que si no servís al final para futbolista, vas a poder ser bachiller y meterte a la universidad y sacar otro título. Pero eso no existe aquí. Y ahora toma en cuenta eso, que va a ser cada vez más complicado, porque digamos, la instalación de toda la base tecnológica que se ha puesto ha alejado a los niños y a los jóvenes claro, de las canchas correcto, y sino de que es el actividad. teléfono, correcto. Sí. Entonces vas a tener gente que va a hacer mundiales de fútbol en videojuegos. Sí, correcto. Pero nunca va a tocar un balón. Un pasto correcto, de una cancha. Entonces correcto. tenés que estimularlo. O sea, tenés que crear estímulos. Y eso no hay. es la labor de los políticos, desde políticas deportivas, la educación, la infraestructura, por supuesto que tienen que ver los políticos, Sí, claro. pero facilitando al fútbol o al deporte las cosas, no metiéndose a dirigirlos. El problema, No utilizándolos. en cultura pasa algo, fíjate, que cuando ponen a dirigir la institución cultural a un pintor, el pintor desarrolla la pintura. Cuando ponen a un escritor a dirigir la institución cultural, él desarrolla la dirección de publicaciones porque quiere publicar libros. O sea, pero se dedica tanto a lo que a él le gusta o sabe que olvida las artes son 7. Entonces, cuando vos pones a un basquetbolista a dirigir el fútbol, pues debes de rodearte de los mejores. Además, ¿qué estás haciendo ahí? Si tú sabes de basquetbol. Bueno, entonces sabes de deporte. Perfecto, entonces sabes de disciplina, sabes de altura, sabes de muchas cosas que las necesitas en el basquetbol y que también las necesitas en el fútbol. Sí. Y entonces, ¿por qué no institucionalizas esa mística del deporte de que no es cierto que con el 1% de fe y el 1% de posibilidades y el 99% de fe vas a ir a un mundial o vas a tener
una política deportiva o vas a tener unos resultados positivos. Es que la fe en deporte se trata de motivación. Hay más cosas ahí, mira. Y en fútbol o en deporte, la suerte se trata de oportunidad. Fíjate cómo es esto, mira. Cuba le apostó y dijo, vamos a entrarle a la medicina, Claro. vamos a entrarle a la educación Y al y deporte. vamos a entrarle al deporte. A los Juegos Olímpicos. a los Ahora, deportes olímpicos. eso lo hizo porque puso al hermano, creó políticas públicas Correcto, correcto. y las desarrolló por años. Ujú. Costa Rica dijo, vamos a entrarle a la educación y vamos a eliminar a los militares. Vamos a equilibrar esto. Y ahí están los resultados. Nosotros tenemos que definir a qué le vamos a apostar, a algo. Pero no podemos estar cambiando. Ay, como salí mal aquí, me voy a pasar a otra cosa. Ay, no, que aquí tampoco me paso aquí. Y ahora voy a ver que terminamos en una lotería. Y no hacemos nada. Y ahora nunca conseguimos resultados. Ahora estamos en una etapa más complicada. Porque hemos decidido que la democracia no sirve para construir éxito. Y entonces nos hemos montado al carro del autoritarismo. Y con esta base del autoritarismo hemos eliminado la posibilidad de ver si los recursos se manejan correctamente, si se invierten en esto, si definimos una ruta, si le apostamos al deporte. ¿A qué le vamos a apostar? Ahora eso depende de un pequeño, ¿cómo se llama? Núcleo. Como corolario. Ahora, esto ¿Cuándo es el otro mundial? Esto te 2030. te va a servir para el deporte. No, probablemente le pueda servir para seguir manteniendo este formato autoritario en el que hemos caído. Y esto lo han hecho varios. 2030 es el próximo mundial. Perfecto. Ya estaba Portugal, Marruecos y España, ¿va? Argentina, Sí, Uruguay. sí, Son 6 Se sedes. supone, ¿va? Seis Sí, sedes. ahí Por también el centenario. Ahí en Latinoamérica, ¿quién es el que va a ser sede? También. Argentina y Uruguay. Argentina, Uruguay, Ok. Marruecos, todo esto. Entonces, España, Portugal. como los Bukele los Bukele, Yamil se va a quedar ahí para siempre, porque su hermano se va a quedar para siempre de presidente. Van a buscar otro bolillo. ¿Qué van a decir dentro de 6 años? Si no vamos al mundial. Yo decido ¿Qué es? creer. 2030. Eso van a decir, yo decido creer. No, está bien. Pero ¿qué van a decir si no vamos? Si ellos ya llevan 12 años en el poder para entonces. Bueno, No hay nada Bueno. que decir. con esto nos vamos a la siguiente pausa comercial. No nos cambie. Volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Y otro punto importante que sucedió en la semana, y no es que a Marvin Aguilar se le pueda llamar Nostradamus tampoco, pero ya el viernes pasado ya se había mencionado que la persona idónea para la actual administración para asumir nuevamente la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos era nuevamente Raquel Caballero. ¿Cómo ha sido recibida la noticia por la población? Por diversos analistas. Por favor. Sí, yo también ya no veía a alguien que te hiciera un análisis distinto. Era una decisión ya tomada. Nos mandaron a llamar a otro grupo ahí solo para hacer relleno y medio planchar la decisión. Ahora mira, yo 3 cosas así muy rápidas te quiero decir con él. La primera es que el mensaje es que Bukele, el bukelismo y este formato tiene pensado en el mediano y largo plazo seguir atropellando derechos humanos, porque si no pusiera a otra persona. Eso quiere decir que este túnel, en esta ruta autoritaria que estamos avanzando, todavía viene la parte más cruel. Si ahora ves casos como el de Alejandro Mason, el de la niña Génesis y otros que son dramáticos, Sí. inexplicables y que ponen al país en una vitrina tan tétrica, yo creo que el mensaje de hoy de volver a reenganchar a la señora es que prepárense porque viene una etapa todavía más cruda. ¿Ah? La segunda, ese es el mensaje, pues.
porque aquí desmontar las instituciones. La segunda es esta que te iba a decir. La Procuraduría es ahora un reflejo clarísimo de lo que está pasando en todas las instituciones. Y el otro que yo quiero poner a la par, porque ya viene, es el Tribunal Supremo Electoral. Instituciones que bailan la canción que les pide el dueño de la hacienda, el autodenominado instrumento de Dios. Ese es el tipo de instituciones que tiene el país ahora. Obedientes, sumisas, plegadas, cómplices, que aplican la ley de las pandillas. Ver, oír y callar. Y lo tercero que te quiero plantear. Si esto es lo que viene, y esto un poco yo me he puesto en esta lógica, yo le llamo a todos a que nos autodefendamos ante una ceguera absoluta del Estado frente a este tipo de abuso. Y la única manera es denunciando, siendo parte de una gran bocina de denuncia que ponga la vitrina de lo que es este gobierno ante la comunidad internacional y muestre la realidad. Porque no es cierto que lo que está pasando en el país son los videitos que levantan, los renders, las luces LED y toda esa propaganda y discursos y narrativas que terminan siendo en realidad un relato manipulador, un relato que desinforma, etc. Necesitamos que todos los salvadoreños que no están en esta lógica de seguir agachando la cabeza ante un formato autoritario, decidan ser parte. Y la manera es denunciando lo que está pasando, desde su comunidad, desde su cantón, desde el camino que se ha arruinado, esa luz que no le cambian, los promontorios de basura que hay aquí, el abandono que hay absoluto de las alcaldías, el tipo de políticas tan falaces que hay de los diputados, que te hablan de transparencia mientras han aprobado 7 años de oscuridad, las contrataciones de empresas de las que nadie se da cuenta. Eso es lo que viene. Si nosotros como pueblo, como país, no asumimos que esto hay que hacerlo juntos, articulando, y aquí no importa ideología, no importa color de partido, no importa, es decir, todos aquellos que crean que no es la ruta avanzar en un proceso autoritario como el que va, tienen que formar parte y acompañar este ejercicio de denuncia, con datos, documentando, orientando, informando, educando. Ese es el ejercicio, porque es la única manera de contrarrestar un poco esto que está sucediendo. Bueno, vamos a la siguiente pausa comercial. Ya regresamos en Criterios. Ahora vamos con el análisis de Marvin Aguilar con respecto a la reelección de la procuradora. Por favor, Marvin, brevemente. Bueno, yo no creo que ellos sean Nostradamus, simple y sencillamente es un análisis meridianamente inteligente que se podía hacer. Primero de la competencia y segundo de que es que la procuradora llena los requisitos que necesita el gobierno para los funcionarios de ese nivel, es decir, de segundo grado. Es gente que, lo voy a decir así, bien coloquial. Este gobierno necesita funcionarios con la cola pateada. Es decir, es una señora que tiene familiares en el gobierno y que esa situación, si ella no hace lo que el gobierno dice o no se alinea con el discurso del gobierno, significa que puede perder no solo ella, sino todo su entorno familiar. Entonces ella va siempre a alinearse con el gobierno porque tiene mucho que perder. Y eso le conviene al gobierno. Yo le sugeriría que en estos 3 años, y que pueden ser más, porque es que el punto es este. Te voy a decir por qué las dictaduras terminan cayendo. Por aburridas. Por aburridas. A ver, ¿sí? ampliemos. El presidente ahí para siempre significa que el ministro de Justicia se va a quedar ahí para siempre, que el ministro de Defensa se va a quedar ahí para siempre, que la procuradora se va a quedar ahí para siempre, porque resulta que
ya sabemos cómo debe de funcionar todo y estar poniendo funcionarios nuevos equivale a enseñarles a los otros cómo es que debe de funcionar la cosa. Y en esos cambios de repente te sale uno que se te sale del guacal. Entonces, ya que la procuradora se va a quedar ahí para siempre, debería de crear el Premio Nacional de Derechos Humanos y dárselo a Osiris Luna. Y así, ¿verdad? Para no estar tan aburridos, pues. Fíjate que cuando muere el dictador Francisco Franco en España, y hubo ese periodo que se llama de transición, que así le llaman los españoles, de la dictadura a la democracia, hubo una exposición de un periódico. Franco duró en el poder como 26 años o 30 años, no recuerdo. ¿Sabes cuál era la exposición de ese periódico? La principal. Eran las 26 o 30 portadas de todos los años de los gobiernos de Franco con una única madera. Franco se reelige, Franco se reelige, Franco se reelige, Franco se reelige. 26, no recuerdo si 26 o 30 años estuvo Franco en el poder. Era la portada de siempre. La misma portada por 26 o 30 años. Lo que varía es el año, ¿sabes? A mí me llamó, o sea, me pareció un gran resumen. Las dictaduras. Una síntesis. Las dictaduras son aburridas. Esa exposición estaba en la Casa de las Américas, en Madrid. Y te recordaba lo que había, la noticia durante todos los 20, Franklin, la noticia durante 26, 30 años era la misma. Franco se religió, Franco se religió, Franco se religió, Franco se religió. Pues. Aquí la noticia es, yo no me voy a reelegir y después he decidido reelegirme. Claro, pero quedarte ahí para siempre, Franco se queda ahí hasta que muere. A ver, implica que todos sus funcionarios se van a quedar para siempre. O sea, es una, ¿qué sería esto? ¿Cómo es que era lo que usaba el Chapulín Colorado cuando te quedabas inmóvil? La chicharra paralizadora. Yo podría usar un ejemplo más intelectual, pero esto es El Salvador, ¿verdad? Entonces, han puesto con todos esos funcionarios la chicharra paralizadora del Chapulín Colorado, donde nos vamos a quedar así para siempre. Y por eso es que las dictaduras se vuelven aburridas. Porque ya sabemos. No importa qué hagan. Correcto, ya sabemos. No importa. Ya sabemos quién va a ganar, ya sabemos quién va a ser, ya sabemos lo que hay que hacer para hacer, ya sabemos lo que tenés que hacer para no tener problemas. Entonces todo se vuelve aburrido. Nadie piensa, porque no se necesita que la gente piense. Se necesitan que obedezcan. Por eso es mejor rescatar a los perros y a los gatos, porque esos no hablan ni se quejan, aunque los mates, aunque los maltrates, que rescatar a los niños en la calle, a los indigentes en la calle, porque ellos sí se pueden quejar, ellos sí pueden opinar, ellos sí van a querer otras cosas, y eso ya es meterte en un problema. Bueno, con esto hemos llegado al final de Criterios. No nos vamos sin agradecerles a nuestros invitados. Franklin, ha sido un gusto, caballero. No, muchas gracias. Un fuerte abrazo a toda la comunidad que nos mira. Marvin Aguilar, un placer. Gracias, un gusto siempre estar con ustedes y con la audiencia de Canal 8, aunque no nos oigan a veces. Sí, y no es cosa de nosotros. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden, el criterio más importante en todo aspecto lo tienen ustedes. Descansen. Feliz noche y feliz fin de semana. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.